¿Podemos hacer un poco de ruido por Jesús en la casa hoy? Amén. Es bueno ver a todos hoy. Queremos darles la bienvenida a la casa. Mi nombre es Pastor Nick. Tengo el privilegio de servir como el pastor principal aquí. Y solo quiero recordarnos, antes de entrar en la palabra, que tenemos un día importante, el martes que viene. Quiero decir un día monumental. Es el primer martes de noviembre, lo que significa que es un día muy especial. Es un taco martes especial. Y además de eso, quiero recordarles también que este martes es el día de las elecciones. Y solo quiero decir que necesitamos estar orando antes y especialmente después de las elecciones. ¿Puedes decir amén? Y si crees eso, dije antes y después. Ahora, unas pocas cosas. Como su pastor, sentí que sería importante mencionar antes de entrar en la palabra hoy. En primer lugar, ¿puedo animarlos a todos a votar, por favor? Saben, escuché una estadística esta semana que más de 40 millones de cristianos renacidos o evangélicos no votan. Se abstienen de las elecciones. ¿Puedes imaginar eso? Más de 40 millones. Ahora, voy a animarte a que no seas una de esas personas. Algunos de ustedes ya han votado. Gracias. La pastora Susan y yo votaremos, y queremos animarles fuertemente a que ejerzan su voto como buenos ciudadanos y salgan a votar. Ahora, no voy a decirte por quién votar. Nunca me oirás hacer eso desde este púlpito. Pero te animaré cómo votar. En primer lugar, quiero desafiarte a votar por candidatos que tengan, todos digan buen carácter. Buen carácter. El carácter todavía importa. Todavía importa. Simplificar tu voto a elegir entre la mejor política sin considerar cuidadosamente a la persona que será responsable de implementar esa política es, en mi opinión, algo miope. Dios escucha nuestras palabras, Dios ve nuestras acciones, y Dios mira el corazón, y quiero desafiarte a ser un cristiano sabio y hacer lo mismo. Vota por personas de buen carácter. En segundo lugar, vota por el cuidado. Vota por candidatos que tengan una buena política. Haz tu tarea sobre dónde se posicionan los candidatos en temas importantes, como el cuidado de los pobres, como la inmigración, el crimen, la seguridad pública, la educación, el aborto, la política monetaria, y pide a Dios que te ayude a pensar cómo esas políticas pueden afectar a nuestra comunidad. En tercer lugar, solo quiero decir esto y vamos a llegar a la palabra, por favor, ora. Por favor, ora. Sé que ya lo dije antes, pero por favor, ora. Romanos 12, que es una escritura tan importante y fundamental para aquellos, realmente nos enseña cómo relacionarnos con el estado en el que nos encontramos o el gobierno. Nos recuerda que Dios permite que aquellos que finalmente llegan al poder lleguen al poder. Digamos eso de nuevo. Dios está detrás de aquellos que llegan al poder. Dios también nos recuerda en esa misma escritura que nos sometamos a aquellos que están en el poder, en casos donde la escritura no se viola, por supuesto, y que oremos por aquellos en el poder para que sus corazones puedan ser dirigidos al Señor. Ahora el miércoles por la mañana tendremos un nuevo presidente, y la mitad del país va a estar molesta y la mitad del país va a estar eufórica. Ese es el estado en el que nos encontramos ahora en América. Nuestro trabajo como creyentes será el mismo, representar al Rey Eterno, amén, declarar el Evangelio del Rey Eterno, amén, vivir de tal manera que el gran Rey al que servimos y cuyo nombre tenemos sea atractivo para un mundo lejos de nosotros. La tercera cosa que quiero decir es esta. Quiero pedirte que consideres cuidadosamente todo por lo que estás votando, incluyendo algo por lo que no estás votando, algo conocido como Proposición 1. Y quiero tomar un momento aquí y hablar de esto. En el reverso de tu boleta vas a encontrar, entre otras cosas, el martes, y si ya has votado, has visto esto, algo conocido como Proposición 1. La Proposición 1 también es conocida como la Ley de Igualdad de Derechos, y es una enmienda a nuestra Constitución del Estado de Nueva York, que citando textualmente, prohibiría la discriminación a todos los ciudadanos. Atención de salud reproductiva y otras categorías como orientación sexual, origen nacional y edad. Ahora, solo quiero decir, este soy yo hablando aquí. He leído la Proposición 1 en su totalidad, y he leído artículos y escuchado argumentos de ambos lados del argumento, y les diré que muchos de mis colegas que respeto en nuestra red, incluyendo mis autoridades espirituales, están en contra de la Proposición 1. Y aunque esto es raro en mi caso, en este caso particular, siento que es responsable y moralmente obligatorio como supastirles por qué no voy a votar por la Proposición 1, que no es ni demócrata ni republicana. Y esta es la razón.
Cualquier ley o proposición que solidifica, codifica o no protege y defiende la vida, ya sea que se trate de la vida en el vientre o de la vida que aún está en flor o de la vida que se acerca a la tumba, es una ley injusta. En segundo lugar, cualquier ley que potencialmente quite los derechos de los padres o la autoridad de los padres para ser los principales guías e influencias sobre sus hijos y sus familias es injusta. Y en tercer lugar, cualquier ley que tenga el potencial de deshacer protecciones o salvaguardas para los niños, como los niños que compiten en deportes o los niños que hacen uso de los vestuarios, es injusta. Así que mis amigos, en estos días como estos, cuando ves algo tienes que decir algo, y creo que mi conciencia hoy me dicta que les hable honestamente con amor, y les agradezco por escuchar a su pastor en esto. Y ahora vamos a pasar a la palabra de Dios esta mañana. Y esta mañana tengo una pregunta para nosotros hoy. ¿Hay alguno de ustedes que se consideren personas puntuales? Puntuales, en el sentido de que les gusta llegar a tiempo a todo lo que van. ¿Hay personas puntuales en la sala? Hay personas puntuales que les gusta llegar a tiempo al trabajo, a las reuniones, a la iglesia, ¿verdad? Si llegas un poco tarde, empiezas a estresarte. Vince Lombardi, el famoso entrenador de los Green Bay Packers, les dijo a sus jugadores: si llegas 15 minutos temprano, estás a tiempo. Y si estás a tiempo, llegas tarde. Ahora, para aquellos de ustedes que podrían pensar, bueno, eso es ofensivo, quizás sean más como aquellos que sienten que llegar a tiempo es una especie de guía. En otras palabras, si te presentas, si apareces en algún momento, eso es bueno, estás aquí. Es más importante que estés aquí que llegar a tiempo. Personas que caen en ambas categorías. Y hoy, esto es lo que quiero que hagamos. Vamos a ver cuán puntual es nuestro Dios y también, curiosamente, cómo las cosas en el cronograma de Dios parecen estar tomando mucho tiempo. Como estamos mirando y diciendo, Dios, ¿dónde estás? Pensé en tiempo. Este sería el momento en que estabas en movimiento. Hoy no solo estamos hablando de tiempo, también estamos hablando de cómo el tiempo y la oración chocan. Quiero decir eso de nuevo. Hoy no solo estamos hablando de tiempo, específicamente hablando de cómo la oración y el tiempo chocan. Eso es, amigos, cuando hacemos tiempo para la oración, Dios responde en un tiempo que llamamos oración. Ahora, en caso de que seas nuevo en nuestra iglesia o no sepas sobre esto, somos una iglesia que habla mucho y hace una diferencia. Tiempo para la oración. Y si eres parte de ese grupo, di amén, ¿verdad? Eres parte de esa reunión corporativa del miércoles, ya sea por la mañana o por la noche. Somos una iglesia que cree en Isaías 56:7, donde el Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y entonces tengo una idea que quiero compartir contigo hoy para entrar de lleno. Tenemos mucho terreno que cubrir esta mañana, un capítulo entero del libro de Daniel. Así que si quieres abrir tus Biblias y ahora ir a Daniel capítulo 9, vamos a cubrir uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. Es una imagen increíblemente precisa y hermosa del cronograma de Dios para nosotros. Y la gran idea que quiero compartir contigo esta mañana, la voy a poner en la pantalla. Nunca subestimes el poder de Dios a través de la oración creyente. Vale, quiero decirlo de nuevo. Nunca subestimes la creencia, el poder de Dios a través de la oración creyente. Así que aquí es donde vamos a ir esta mañana. Vamos a caminar a través del capítulo 9 de Daniel, que es uno de los capítulos más importantes de nuevo en todo el Antiguo Testamento. Y todo se trata de la reunión de oración y profecía. Vamos a ver la oración de Daniel de este capítulo. También vamos a examinar cómo Dios responde o contesta esta oración. Y quiero mostrarte mientras lo atravesamos 5 ideas clave que surgen de este tema del que estamos hablando, sobre orar en el tiempo de Dios. Quiero mostrarte cómo nuestras vidas se correlacionan directamente con nuestro tiempo, nuestra relación con Dios a través de la oración. Y por eso es importante hoy, porque si tienes una vida de oración fuerte, vas a tener una fuerte conexión con Dios. Y si estás sentado ahí hoy y dices, no lo tengo, pero quiero que se fortalezca, estás en el lugar correcto. Y si estás ahí hoy y has estado orando por la iglesia, para que se fortalezca en su vida de oración y en su capacidad de escuchar la voz de Dios hoy, oro para que tu oración sea respondida a través de este mensaje que compartimos. Así que vamos al capítulo 9 de Daniel, comenzando en el versículo 1. Si estás conmigo esta mañana, tienes la palabra abierta. Di amén, bien fuerte.
Bien, aquí vamos. Versículo 1. En el primer año de Darío, hijo de Jerjes, un medo por descendencia, que fue hecho gobernante sobre el reino babilónico. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de las Escrituras. Entendí de las Escrituras según la palabra del Señor, dado al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Me volví al Señor, Dios, y le supliqué, todos digan supliqué, le supliqué, en oración y petición, en ayuno y en cilicio y cenizas. La palabra del Señor. Realmente nos muestra un principio aquí que quiero desempaquetar. El primero de estos 5 principios sobre orar en el tiempo de Dios. Y es esto. Y puedes llenar los espacios en blanco si estás tomando notas. Está en la aplicación y te animo a hacerlo. Y es esto. Esa lectura fiel conduce a una súplica apasionada. Lectura fiel conduce a una súplica apasionada. Quiero que notes algo aquí en este texto, en el versículo 3, que la Biblia nos dice que Daniel comenzó a suplicar a Dios en oración. Acabamos de leerlo, pero también presta atención a esto, que la súplica de Daniel fue un resultado directo. La oración de Daniel fue un resultado directo de lo que estaba leyendo en la Biblia. El versículo 2 nos dice que cuando Daniel leía y cuando entendía la palabra de Dios, las Escrituras y lo que se decía respecto al exilio, hizo que Daniel se volviera y suplicara a Dios. Así que permíteme simplemente reajustar lo que está sucediendo aquí y darte un poco del contexto histórico, porque algunos de ustedes pueden ser nuevos y quizás no hayan sido parte de nuestra serie de Daniel desde entonces. Pero Daniel es, en este momento, un hombre viejo, probablemente está en sus 80s y ha estado en cautiverio. Fue arrancado de su tierra natal, siendo un joven, y llevado 500 millas lejos a Babilonia desde Jerusalén, y han pasado más de 70 años. Durante el tiempo que Daniel estuvo esclavizado, quiero que entiendas algo, que nunca se quejó de su gobierno. Nunca se molestó con los resultados de las elecciones. En cambio, sirvió fielmente a su gobierno, como primer ministro y asesor de los reyes babilonios, y oró por ellos, y los influenció a través de su liderazgo fiel. Y en este momento en el tiempo, tal como Dios le había mostrado a Daniel anteriormente, mucho antes, probablemente en uno de los primeros años de su vida, su cautiverio, estamos hablando de una visión que escuchó o un sueño que interpretó. Vio a Babilonia representada como una cabeza de oro, Daniel 2, y fue reemplazada por un pecho y brazos de plata, que era el imperio medo-persa. ¿Y adivina qué? Daniel, el viejo fiel, todavía está sirviendo bajo Darío, quien es el primer gobernante de ese imperio que llegó a ser. Darío era subordinado de otro hombre llamado Ciro. Entonces, aquí está la cosa. ¿Qué estaba leyendo exactamente Daniel en este tiempo? A medida que se cumple la profecía, está viviendo literalmente la profecía en este momento. Está viendo que se cumple lo de Daniel 2, pero aún está leyendo la Biblia. Ahora está leyendo Jeremías 25 y Jeremías 29. ¿Cómo sabemos esto? Porque estos son pasajes que hablaban del exilio a Babilonia y cuánto tiempo tomaría. Pero quiero recordarte, esto es Daniel en sus 80s, compartiendo pan con Dios sin pelo en la cabeza. Es un hombre viejo, aún fiel, para hacer su devoción, no enviándola por correo, no lamentándose por estar en Babilonia, aún no esperando a que su pastor o su líder de grupo pequeño lo acepte. Explícaselo o guíalo en oración. No, Daniel está en llamas por Dios en sus 80s, aún leyendo la palabra de Dios. Sin comentarios. Comentarios sin aplicación de la Biblia, pergaminos, todos ustedes. ¿Saben a lo que me refiero? Pergaminos. Abre los pergaminos y léelos por sí mismo. Jeremías 25. Ahora, ambos pasajes hablaban del exilio. Y quiero leer un extracto de una de las secciones muy famosas de de Jeremías 29. Y lo reconocerán al leerlo si han leído la Biblia antes. Versículo 10 en Jeremías 29. Veámoslo juntos. Esto es lo que dice el Señor. Cuando se cumplan 70 años para Babilonia, vendré a ti y cumpliré mi buena promesa de traerte de vuelta a este lugar, porque conozco los planes que tengo para ti. ¿Cuántos han oído eso antes? Declara el Señor, planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte una esperanza y un futuro. Entonces me llamarás, y vendrás y rezarás a mí, y yo te escucharé. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Seré encontrado por ti, declara el Señor, y te traeré de vuelta del cautiverio. Te reuniré de todas las naciones y lugares donde te he desterrado, declara el Señor, y te traeré de vuelta al mismo lugar del que te llevé al exilio.
Ahora, por un momento, si puedes imaginar esto por un segundo. Un hombre de 80 años, leyendo esto, viviendo esto en tiempo real, imagina cómo esto debió haber inspirado a Daniel. Daniel puede haber tenido abiertos Isaías 44 y 45, que predijeron, por cierto, cientos de años antes de que sucediera, que un hombre llamado Ciro llegaría al poder y daría una orden a los judíos para reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. Entonces, ¿cuál es el gran problema, Pastor Nick? El gran problema es este. Daniel está literalmente viendo que esto se cumple. Está literalmente viviendo en los días en que la profecía se está cumpliendo en tiempo real y ha estado en cautiverio durante todos estos años y sabía que las escrituras tenían una promesa para los judíos, a saber, que se les daría acceso para regresar a casa después de 70 años. Por así decirlo, este momento aquí es el final de la octava entrada, antes de que Dios esté listo para liberar a los cautivos de vuelta a Jerusalén. Dios está tramando algo, y quiero que notes que Daniel está leyendo la Biblia, no simplemente dejándola pasar. No la deja quedarse en su cabeza, sino que ora las Escrituras. Escucha a Jeremías decir, entonces me llamarás, ¿y qué hace él? Llama a Dios. Lo conmueve. Puede haber estado pensando, Dios, casi es hora de que cumplas tu palabra. Así que voy a hacer mi parte mientras leo la palabra, y voy a suplicarte hasta que se cumpla. Y amigos, creo que esto es absolutamente hermoso y totalmente aplicable para nuestras vidas hoy. Bueno, aquí está lo que es. La lectura fiel de la palabra de Dios conduce a la súplica apasionada en la oración. Y aquí está lo que quiero desafiar a pensar hoy. Si estás luchando para orar, no voy a pedirte que levantes la mano o te avergüences, pero sé honesto. Cristianos, estoy hablando a los cristianos. Si estás luchando para orar y estar solo con Dios, te encuentras distraído, o te duermes, o no estás realmente interesado en la oración, aquí está la primera pregunta que tengo que hacerte. ¿Cómo te va en tu lectura de la Biblia? ¿Cómo te va en tu lectura de la Biblia? Ahora sé que digo esto cada semana, sueno como un disco rayado. Escucha, este es mi mensaje de vida para ti, pero es cierto, en algún momento de mi sermón siempre nos recuerdo que la palabra de Dios no es simplemente papel para recoger polvo, sino que es vida para nosotros, es aliento para nosotros. Debería movernos a orar y buscar a Dios y obedecer. Y así es mi promoción para la palabra de Dios nuevamente. Y amigos, cuando leemos la palabra y cuando comenzamos a creer en la palabra, tiene el poder de llevarnos a nuestras rodillas, que por cierto tiene el poder de mover en la mano de Dios. Jeremías el profeta dice, como me llamas después de esos 70 años y oras a mí después de esos 70 años, te escucharé. Y para nuestras vidas también es cierto. ¿Crees eso, iglesia? Que cuando lo llamamos, Dios escucha, y Él escucha. Así que aquí está mi desafío para nosotros, desafío simple. Lee la palabra de Dios esta semana, especialmente esta semana. Es una semana importante en nuestra nación. Vuelve a la palabra de Dios. Quiero desafiarte tal vez incluso a hacer algo fácil, como leer un capítulo de la Biblia al día y pasar unos minutos. Después de leer ese capítulo, orando sobre cómo puedes aplicar lo que has leído. Mi desafío es eso para ti. ¿Lo harás? Vamos. ¿Cuántos lo harán? Vamos. Vas a volver a la palabra de nuevo. Esto es lo que hizo Daniel. Esto es lo que estuvo haciendo durante todos esos años y le funcionó. Sigamos leyendo. Mira esto en el versículo 4. Dice, esta es su oración. Oré al Señor mi Dios y confesé. Y voy a agregar algo de énfasis, para que entiendas mi segundo punto. Esto es lo que dijo Daniel. Dijo, Señor, el gran Dios, del gran y asombroso Dios que mantiene su pacto de amor. Con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado y hecho mal, hemos roto, hemos sido malvados y nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de los mandamientos y leyes. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes y nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros antepasados y todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Señor, tú eres justo, pero este día estamos cubiertos. Con vergüenza, el pueblo de Judá y los habitantes de Jerusalén y todo Israel, tanto cerca como lejos en todos los países donde nos has dispersado debido a nuestra infidelidad. A ti, nosotros y nuestros reyes, nuestros príncipes y nuestros antepasados, estamos cubiertos de vergüenza, Señor, porque hemos pecado contra ti. El Señor nuestro Dios es misericordioso y clemente, inflexible, a pesar de que nos hemos rebelado contra Él.
No hemos obedecido al Señor nuestro Dios, ni hemos guardado las leyes que nos dio a través de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado, negándose a obedecerte. Por lo tanto, las maldiciones y los juicios jurados escritos en la ley de Moisés, el siervo de Dios, se han derramado sobre nosotros porque hemos pecado contra ti. Has cumplido las palabras pronunciadas contra ti, contra nosotros y contra nuestros gobernantes al traernos este gran desastre, hablando del exilio. Bajo todo el cielo, nada se ha hecho, como lo que se ha hecho a Jerusalén. Tal como está escrito en la ley de Moisés, todo este desastre ha caído sobre nosotros. Sin embargo, no hemos buscado la fe. Hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, al apartarnos de nuestros pecados y prestar atención a tu verdad. El Señor no dudó en traernos este desastre. El Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace, sin embargo, no le hemos obedecido. Y aquí está la segunda idea que quiero compartir contigo, que surge de este texto. Es simplemente, es mejor orar por nosotros que solo por mí. Es mejor orar por nosotros que solo por mí. ¿Por qué Daniel se incluye a sí mismo en esta confesión, en este momento aquí? ¿Por qué ora a nosotros? Quiero decir, Daniel podría haber dicho justamente, ellos fueron los que pecaron, Dios. Ellos fueron los que la arruinaron, no yo. Dios, he sido justo todos estos 70 años, ¿recuerdas? Dios, fui al foso de los leones porque no hice nada malo excepto orarte. Dios, es su culpa que me hayan arrojado al foso. Nunca debería haber venido aquí, pero Él no hace eso. Te he estado sirviendo durante décadas, todavía leyendo mi Biblia todos los días. No, Él dice nosotros una y otra vez. Ahora aquí está la pregunta para nosotros hoy. ¿Existe un precedente para este tipo de oración corporativa hoy en la era del Nuevo Testamento? Bueno, en realidad, permíteme recordarnos esta pequeña oración. Tal vez hayas oído hablar de ella. Se llama la oración del Señor. ¿Cuántos han oído esa oración antes? Permíteme decirte cómo comienza y recordarte de nuevo. Dice mi Padre que está en el cielo, bendice mi día santo. No, no dice eso. ¿Qué dice? ¿Sabes lo que dice? Dice nuestro Padre que está en el cielo. Y luego continúa y dice, danos hoy nuestro pan de cada día, líbranos del mal. ¿Conoces esa oración, verdad? Vamos, conoces esa oración. Es corporativa. ¿Pero por qué? ¿Por qué el énfasis corporativo? ¿Por qué? Porque amigos, no somos muchas partes, somos un cuerpo. Vamos, estamos conectados. Y cuando una parte sufre, todos sufrimos. Cuando fallo en orar como tu pastor, ¿adivina qué? Limita lo que podemos hacer como cuerpo. Cuando desobedeces allí afuera, cuando piensas que nadie está mirando, ¿adivina qué? Afecta nuestro testimonio ante la comunidad. Cuando fallo en dar lo que Dios me ha llamado a dar, afecta lo que podemos hacer como comunidad. No vamos a la iglesia, amigos, somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia es un puente interconectado, ininterrumpido, unido, comprado con sangre, lleno del Espíritu, eternamente unido en familia. Es una familia. Por lo tanto, cuando peco, no solo peco contra Dios, peco contra mí y daño mi reputación, daño mi integridad y peco contra nosotros, mi esposa, mis hijos, mi iglesia y mi comunidad. Algunos dicen que, pastor, eso es pesado. Sí, Señor, eso es pesado, es absolutamente pesado. Amigos, ningún pecado que cometo solo me afecta a mí, nos afecta a nosotros. Y Daniel entendió esto a pesar de que era justo. Jesús entendió esto a pesar de que era perfecto. Por eso, cuando lees las oraciones a lo largo de las Escrituras, como Nehemías confesando el pecado en nombre de la nación, o Salomón en la dedicación del templo diciendo, Señor, si desobedecemos, esto va a suceder. O Jesús en la cruz. ¿Qué dijo? Dijo, Padre, perdona. Perdónalos en plural como en toda la raza humana. Todos han pecado, pero Dios perdona a todos. Amigos, Él estaba rezando por nosotros. Estaba rezando en plural por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es mejor rezar por nosotros que simplemente por mí. Rezar nosotros reconoce que somos culpables de pecado y que todos necesitamos la gracia de Dios. Y de nuevo el martes hay una elección que está sucediendo y lo primero que debes hacer después de los resultados es rezar. Reza por nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, porque cuando rezamos el uno por el otro, cuando obedecemos juntos, cuando nos negamos a ofendernos, cuando nos mantenemos juntos sin distraernos el uno al otro, cuando compartimos nuestra fe con los perdidos, cuando actuamos en fe, cuando rezamos por nosotros, se extiende al mundo. Aleluya. Al igual que la fe de Daniel, la fe todavía se extiende 2700 años después. Es mejor rezar por nosotros
que simplemente por mí. Pasemos al versículo 17. Rob, si podemos, vamos a saltarnos los versículos 15 y vamos directamente al versículo 17. Y esto es lo que dice mientras nos preparamos para el tercer punto. Daniel dice, ahora, nuestro Dios escucha las oraciones y peticiones de tu siervo. Presta atención, nuestro Dios, y escucha, abre tus ojos y ve la desolación de la ciudad que lleva tu nombre. Está hablando de Jerusalén. Y luego dice esto, no hacemos peticiones. Pedimos al resto de ustedes no porque seamos justos, sino por tu gran misericordia. Qué hermoso reconocimiento del Evangelio allí. No somos nosotros los que nos salvamos, es la misericordia de Dios la que nos pone en lo correcto. Y luego dice esto, me encanta. Dice, Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, escucha y actúa. Esa es una gran oración para rezar. Señor, escucha. Señor, perdona, Señor, escucha y actúa, por tu bien, mi Dios, y no te demores, porque tu ciudad y tu pueblo llevan tu nombre. Me encanta esto, porque nos da nuestra tercera idea sobre rezar en el tiempo de Dios, y es esta, que las oraciones que son suyas le recuerdan a Dios quién es Él. Las oraciones que son suyas le recuerdan a Dios quién es Él. ¿Notaste que esta parte aquí es ahora donde Daniel se vuelve para pedir ayuda a Dios, pero realmente todo es acerca de Dios? No se trata de ayuda, se trata de Dios. Quiero que veas eso. Es realmente importante porque, amigos, una marca de madurez cristiana es cuando superamos el pensamiento de que el cristianismo y los hábitos cristianos, como la adoración, la oración, el dar y la lectura de la Biblia, realmente son todo acerca de nosotros. Mira lo que hice. Verás que eso no es una marca de madurez cristiana. Y esto tampoco lo es. Cuando juzgamos las canciones de adoración y la predicación solo por cómo nos hacen sentir o cómo nos impactan, esa es una forma superficial de vivir el cristianismo. En cambio, ¿qué vemos en Daniel aquí? Vemos a Daniel, a pesar de ser un cautivo, nombrando y celebrando a Dios en adoración. ¿Viste eso? Amigos, él está adorando a Dios en medio de su cautiverio. Está nombrando a Dios porque la oración y la vida, toda nuestra vida, es adoración a un Dios inigualable y santo. Y sigue diciendo que las oraciones que son verdaderamente suyas son para Él. Y le recuerdan quién es Él. Mira lo que dice Daniel. Dijo, nos sacaste de Egipto. Dijo, no te hacemos peticiones porque somos buenos, sino porque tú eres misericordioso, Dios. Escucha esta oración. Señor, escucha. Señor, actúa. Señor, perdona, no por nosotros, sino por tu nombre, porque tú eres el Dios. Dios de los hijos de Israel, el pueblo que sacaste con una mano extendida de Egipto. Amigos, la base para la oración respondida no se basa en nuestro carácter, aunque tenemos un papel que jugar. Sí, es importante que oremos, pero la base para la respuesta de nuestra oración se basa en el carácter de Dios y el nombre de Dios. Y así es como aplicas esto cuando rezas. Pon el peso y la presión en Dios. Deposita tus preocupaciones en Él cuando rezas, ¿verdad? Tienes un problema. No te enfoques tanto en el problema. Está bien nombrar ese problema, pero amigos, empiezas a nombrar que nuestro Dios es más grande que el problema. Empiezas a nombrar que nuestro Dios está por encima de ese problema, que está por encima de esa misma cosa. Escucha, esta semana puedes rezar algo como esto. Dios, esta nación es tuya, esta oficina oval es tuya, tú creaste ambos candidatos, la mansión del gobernador es tuya, la mansión Gracie es tuya, mi pequeño apartamento en esta ciudad es tuyo, por el bien de tu nombre. Dios, escucha nuestra oración, es tu oración de todos modos. El aliento que me has dado, Dios, trae salvación tú mismo, salvación a tu iglesia, que es tu iglesia. Envía avivamiento, que es tu prerrogativa, salva y libera y sana y actúa. Porque tú solo eres nuestro Dios en el cielo, y la salvación te pertenece. Nuestro Dios, me encanta. Esto es lo que hizo Daniel, y luego vemos la respuesta a esta oración. Y amigos, quiero recordarnos, ¿dónde estamos hoy? Estamos hablando de esta idea de rezar en el tiempo de Dios, y estoy tratando de compartir esta idea contigo, que es esta. Nunca subestimes el poder de Dios a través de tu oración creyente. La lectura fiel conduce a la súplica apasionada. Es mejor rezar oraciones de nosotros que de mí, que son suyas. Recuérdale a Dios quién es Él. Volvamos a la escritura antes de nuestra cuarta idea. Esto es lo que dijo Daniel mientras todavía estaba hablando y rezando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y haciendo mis peticiones al Señor Dios por su santo monte, mientras todavía estaba en oración. Gabriel, el hombre que había visto en la visión anterior, vino a mí en vuelo rápido alrededor de la hora del sacrificio de la tarde. Presta atención a eso.
En el momento del sacrificio de la tarde, él me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte perspicacia y entendimiento. Daniel, esto es Gabriel hablando, uno de los arcángeles. Voy a mostrarte por lo que has estado rezando. Versículo 23. Tan pronto como comenzaste a orar, salió una palabra que he venido a decirte, porque eres muy estimado. Por lo tanto, considera la palabra y comprende la visión. Aquí está la cuarta idea que quiero compartir con nosotros, y es esta. Dios responde nuestras oraciones porque le importa. Responde nuestras oraciones porque le importa. Dios se preocupa y escucha nuestras oraciones, cada una de las oraciones que rezamos. Hay una respuesta para cada una de las oraciones que rezamos. A veces no nos gusta la respuesta que da, ¿verdad? Algunos de ustedes, fanáticos de los Yankees, no les gustó la respuesta que recibieron esta semana. Lo siento por eso. Pero Dios responde cada oración. Y Daniel 9 nos da esta fascinante mirada detrás de escena de lo que sucedió. Es una imagen increíble donde vemos la guerra y la visitación angelical sucediendo. Tan pronto como Daniel comenzó a orar, Gabriel dijo, salió una palabra que he venido a decirte porque eres muy estimado. En otras palabras, el cielo se puso en movimiento. Mientras Daniel oraba, Dios envió y despachó a Gabriel con uno de los mensajes proféticos más importantes jamás registrados. Vamos a llegar a eso en un momento. Pero primero, quiero que veas algo, que este no es el único lugar donde vemos a Dios respondiendo a la oración porque le importa. Referenciando, Salmo 34. Este es solo un ejemplo. El apóstol Pedro dice esto, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Ves? Al principio de Daniel 9, Daniel hace referencia a la lectura de Jeremías, quien habló de los 70 años de cautiverio. Ya hablamos de eso. Y mientras leía, entonces me llamarás y verás. Lo creyó y lo movió a orar con fervor, porque sabía que a Dios le importaba. Sabía que Dios era un Dios que respondía a la oración. Ahora, TNCC, sé que esto puede ser difícil de escuchar porque la vida es dura y puede ser difícil para ti escuchar esto ahora, pero Dios sí escucha tus oraciones, todas ellas. Ahora, ¿cómo sé esto? Bueno, porque cada vez que los creyentes rezan, escúchame, hay algo más grande, más hermoso y nuevo. Algo más cercano al Padre y al Hijo de lo que incluso Daniel tenía. Escucha esto, algo más cercano al Padre y al Hijo de lo que incluso Daniel tenía, para animar o dar vida a sus oraciones, que es el Espíritu Santo. ¿Entiendes esto? Que tienes el Espíritu Santo. Si eres un creyente en Jesús, tienes el ayudante, el perfecto guerrero de oración, el perfecto intercesor viviendo dentro de ti mientras rezas. ¿Cómo sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, vive dentro de ti. Así que por lo tanto, cuando tus oraciones suben, no solo suben conmigo, suben con el Espíritu de Jesús, nuestro ayudante, mezclando esas oraciones en fe directamente al Padre. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos por lo que debemos orar. Nunca hemos estado allí antes, pero en esos momentos el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Amigos, Dios Padre y Dios Hijo siempre escuchan al ayudante, siempre escuchan al abogado, siempre escuchan al Espíritu de Dios mezclando esas oraciones y afinándolas como un autotune, ¿verdad? Tus oraciones están desafinadas. El Espíritu Santo es como simplemente las ajusta y las envía a Dios por la sangre de Jesús. ¿No es eso asombroso? Escucha, rezo oraciones para que Dios me use. Y así que esta semana hice algo muy ordinario. Fui a un entrenamiento en Laconia. Es un entrenamiento gratuito. Te hablé de eso. Si quieres ir, avísame. Envíame un correo electrónico. Te diré dónde es. Es un entrenamiento cristiano donde hacemos ejercicio al ritmo de Israel Hoden y hacemos ejercicio a la elevación y rezamos al final. Es un ambiente increíble con todos estos jóvenes. Me hace sentir joven, ¿verdad? Todos son jóvenes y estoy saltando la cuerda con ellos y estoy tratando de matarlo y realmente no lo estoy matando. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero ellos lo están matando en el nombre de Jesús. Lo están haciendo genial. Pero estoy intentando, ¿verdad? Y por eso sé por qué estoy allí. No estoy allí solo para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos tiene en una misión donde quiera que vayamos. Incluso en nuestros entrenamientos, y había esta mujer que se nos acercó y dijo, «Eres un pastor».
Dije, en realidad, tenemos 3 pastores aquí. Tenemos a mi esposa, tenemos a otro pastor que está allí. Y ella dijo, rezarán por nosotros. Y puedo decirte algo. Y en ese pequeño lugar en Laconia, en la calle 221, donde sea que esté, hombre, después de nuestro entrenamiento, tuvimos un entrenamiento del Espíritu Santo en el Espíritu de Jesús. Y Jesús bajó y ella está llorando y estamos rezando por liberación y sanación en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos está encontrando allí. ¿Por qué? Porque le importan nuestras oraciones y se encuentra con las personas a través de la oración. Terminemos esto. Amantes de la Biblia, necesito que escuchen, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Esta es la respuesta a la oración. Este es uno de los más importantes. 3 versículos en toda la Biblia. Si tienes un resaltador, resalta esto. Versículo 24, Daniel 9. Aquí está la respuesta de Gabriel. Se declaran 77. Si has estado en una oración 100 veces, aquí hay un recordatorio. ¿No esperamos de nuevo? Por favor, espera un minuto. Entrega tu esperanza. Ven aquí. Ven en las Escrituras. Ven en pocos. Ven en uno. Ven en cada regalo que puedas dar. Entrega tu esperanza. Pasa tus dedos. Vamos despacio. Pasa tus dedos. Ven impotente sobre tus dedos. Ven en oración. Puedes caminar en preparación. Así que vamos a rezar. Vendrá la pregunta. Buenos días. Bienvenidos a MMSCC. Vamos a rezar. Y luego aquí está cuándo va a suceder. Versículo 25. Entiende esto. Desde el momento en que la palabra sale para restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta que venga el ungido. La traducción de esa palabra es el Mesías. Viene el gobernante hasta que la orden sale para restaurar y reconstruir Jerusalén. Aún no ha sucedido. Hasta que venga el ungido. Aún no ha sucedido. Habrá 7 sietes y 62 sietes. Será reconstruida. Esa es la ciudad de Jerusalén, con calles y una trinchera, pero en tiempos de problemas. Después de los 62 sietes, escucha esto, el ungido será puesto a muerte y no tendrá nada. El pueblo del gobernante que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. El fin vendrá como una inundación. La guerra continuará hasta el final, y la desolación ha sido decretada. Confirmará un pacto con muchos durante un 7. Y en medio del 7 pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta el final que está decretado. Aquí está la quinta idea que quiero compartir contigo. Sale directamente de estos versos aquí. La respuesta de Dios a la oración supera y sobrevive. ¿Alguna vez has oído la frase, nuestras oraciones nos sobreviven? ¿Alguna vez has oído esa frase? ¿Alguna vez has oído esa frase? Mi hermano en la parte de atrás, Víctor Rubianis, siempre lo dice los miércoles por la noche. Dice que nuestras oraciones son como cápsulas del tiempo. Se liberan cuando Dios decide liberarlas. En otras palabras, no siempre vemos el resultado final de nuestras oraciones. De hecho, la oración de Daniel todavía en parte está por ser respondida. Te lo voy a mostrar en un minuto. En el caso de Daniel, tienes que entender algo. Nunca podría haber sabido cuán importante era su reunión de oración personal con Dios ese día, que era una cápsula del tiempo del mundo antiguo. Esta revelación profética encontrada en estos 3 versos ha sido llamada la columna vertebral de toda la profecía bíblica. ¿Te das cuenta de eso? El 90% de lo que se cita en el libro de Apocalipsis proviene del Antiguo Testamento. Así que si entiendes este pasaje aquí, entenderás Apocalipsis. Ahora aquí está la primera nota que quiero mostrarte, que el ángel Gabriel le dijo a Daniel que la profecía que vería cumplirse. Abrangería 70 sietes o 70 conjuntos de 7 años o un total de 490 años. Ahora una cosa a entender es que es casi universalmente aceptado por los eruditos de la Biblia que los 70 sietes aquí en Daniel se refieren a 70 conjuntos, de 7 años cada uno o 490 años. Ahora hay 5 partes distintas de esta profecía que tomarán 490 años. En Daniel 9:24, algunas de las cuales pertenecen al pasado y algunas al futuro. Así que permíteme leerlo de nuevo. El ángel dijo 77 están decretados para tu pueblo, y la ciudad santa. ¿Qué es eso? Eso es Jerusalén. Esta es una profecía realmente pertinente a Israel para terminar la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la maldad, para traer una justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y ungir al más santo. Ahora hay un tipo al que me encanta estudiar. Su nombre es Dave Guzik. Es un pastor. Es un comentario gratuito. Te animo a que lo leas. Se llama Enduring Word.
Como él ha señalado, esta profecía se divide en 5 partes y se centra principalmente, de nuevo, en el pueblo de Dios y la ciudad de Jerusalén. ¿Tenemos algún nerd de la Biblia en la casa hoy? Sé que estamos yendo nerdy aquí hoy, pero esto es tan importante. De nuevo, estos 490 años. Van a suceder 5 cosas. Número 1. Dice que estos años están designados para terminar la transgresión. Tomado literalmente, esto significa que la transgresión, que se define como ir en contra de la ley de Dios, algún día será terminada o finalizada. ¿Ha sucedido eso ya? No, aún no ha sucedido. Parece apuntar hacia adelante a un futuro, tiempo futuro, nuevos cielos y la nueva tierra. Número 2. Para poner fin a los pecados. Tomando estas palabras al pie de la letra, esto significa no solo el fin de la culpa del pecado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido culpa por el pecado, verdad? Te sentiste mal cuando pecaste, pero para poner fin al pecado, en otras palabras, el pecado será vencido totalmente, completamente. ¿Ha sucedido eso ya? No, ¿no, verdad? Pero algún día se espera un mundo nuevo y redimido, donde no habrá más pecado, ni luto, ni llanto. Alguien diga aleluya. Número 3. Para hacer reconciliación por la iniquidad, para expiar la maldad. La iniquidad es la desobediencia deliberada, la rebelión contra Dios, que debe ser reconciliada con la justicia o santidad de Dios. Esta parte de la profecía ciertamente pertenece a esto, a Jesús, donde Jesús expió nuestros pecados en la cruz. Número 4. Dice que en estos 490 años se instaurará una justicia eterna. Ahora, uno podría interpretar esto en un sentido individual, pero siempre ha habido individuos justos en la Biblia. Tomando esta afirmación de nuevo al pie de la letra, esto significa un orden completamente nuevo de la sociedad en general, como lo trajo el Mesías, una justicia eterna. Número 5. Para sellar la visión y la profecía. ¿De qué habla esto? De un día en el final donde ya no habrá necesidad de profecía, o ya no habrá necesidad de profecía, porque lo veremos cara a cara en toda su gloria. Entonces, esto es lo que va a suceder. Y aquí está el cronograma. A Daniel se le dijo que nadie entendiera esto desde el momento en que la palabra sale para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta que venga el ungido, el gobernante. Habrá 7 Esos son 69 periodos de 7 años. Esos son 483 años. Será reconstruido con fuerza, pero en tiempos de problemas. Después de los 62 sietes, el ungido será puesto a muerte y no tendrá nada. Quiero explicar lo que significa el tiempo en que la palabra sale para restaurar y reconstruir Jerusalén. Podría haber sido uno de los 4 edictos, porque hubo 4 edictos que se dieron de tal manera que se refieren a volver y salir del exilio y regresar a la patria. Pero solo uno se refiere a la reconstrucción y generalmente se asume que se refiere a un decreto de un hombre llamado Artajerjes, un rey de Persia, que fue dado a Nehemías. En Nehemías 2, en una fecha 14 de marzo de 445, Nehemías recibió un decreto, fue al rey y dijo: «Rey, quiero volver a Jerusalén y reconstruir», y el rey le dejó volver, si conoces tu Biblia, en Nehemías 2. Ahora bien, si eso es correcto, desde ese mismo día estamos hablando del 14 de marzo de 445 a Thors. Quédate conmigo, desde ese día. Daniel continúa, habrá 7 sietes más 62 sietes 434 años antes de que el ungido sea puesto a muerte y no tenga nada. El ungido que es puesto a muerte es una referencia a Jesús. Así que para retroceder, esto es lo que el ángel le está diciendo a Daniel, que después de 49 años desde el día en que Artajerjes da esa profecía, aún no la había escuchado, pero llegaría a Nehemías. 49 años después de este punto, la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas sería reconstruida. ¿Y adivina qué? En tiempos de problemas. Si conoces tu Biblia, definitivamente eso es lo que sucedió en el día de Nehemías. No fue fácil. ¿Se cumplió la profecía? Absolutamente. Adelante y lee Nehemías 6:8. Y aquí es donde realmente se pone divertido. Daniel entonces dice que después de un total de 483 años, 62 sietes más 7 sietes, o los 62 sietes, debería decir, desde el día del renacimiento, construir Jerusalén, que el ungido vendrá, aparecerá y será puesto a muerte. Entonces aquí está la pregunta: ¿realmente sucedió? ¿Qué tan precisa es esta profecía? Bueno, hubo un hombre llamado Sir Robert Anderson, que era un oficial de la ley con Scotland Yard, que estaba tan intrigado por esta profecía que hizo esto, hizo las matemáticas. Multiplicó este número, 483 años, usando el antiguo calendario de días.
En ese tiempo solo había 360 días en un año, sin ahorro de luz diurna, solo 360 días en un año, y llegó a un total de 173.880 días. Te dije que esto es cosas de nerds, pero aguanta conmigo. Podrías decir, ¿y qué? Bueno, cuando uno comienza en la fecha, 14 de marzo de 445, y avanza esos 173.880 días, 163.000 más días durante 483 años, aterrizas en un día de la historia, que fue el 6 de abril de 3222. Podrías decir, ¿y qué? ¿Cuál es el gran problema con eso? Bueno, el 6 de abril de 3222 resulta ser el día de presentación para la Pascua. Podrías decir, ¿y qué? Bueno, el día de presentación es el día en que los corderos eran presentados y elegidos por cada hogar para el sacrificio. Durante la Pascua podrías decir, ¿y qué? ¿Cuál es el gran problema? Bueno, ese es el mismo día que el Domingo de Ramos, el día en que Jesús, el Cordero de Dios, fue sacrificado para quitar los pecados del mundo cuando se presentó triunfante a Jerusalén, montado en un burro, 483 años al día después de que Dios lo habló. Solo Dios puede hacer eso. Es increíble. Y por cierto, la hora del día que Gabriel vino a Daniel fue en el sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde. El tiempo, cuando Jesús colgó en la cruz, cuando se sacrificaban los corderos de la Pascua. Es increíble. Estamos hablando de orar en el tiempo de Dios. Él oró y Dios respondió milagrosamente a su oración, mostrándole una visión del futuro. 483 años después, 69 el Mesías daría su vida por los pecados del mundo. Y puede que te estés preguntando al cerrar, ¿qué pasa con el 7? Dijo, el ungido va a ser cortado. Bueno, creemos. Muchos creen que la profecía salta a nuestros días y que estos últimos 7 años, el 7 o la última semana, es un periodo de 7 años aún por cumplir. Tal como dijo Daniel, cuando en medio de esos 7 años, el anticristo romperá el pacto que hizo con el pueblo de Israel y sacrificará una abominación que causa desolación. Presentará un sacrificio a Satanás, que será en directa desobediencia a lo que ven los judíos, y habrá un tiempo de ira que vendrá sobre ese pueblo a través del reinado del anticristo, pero será cortado por Jesús, que vuelve a la tierra en el caballo blanco con todos nosotros para comenzar a instaurar su reino milenario, y finalmente los nuevos cielos y la nueva tierra. Y sé que acabo de decir mucha información, pero amigos, es una hermosa imagen que Dios nos da. Puedes subir el equipo de adoración. Amigos, ¿cuál es nuestra respuesta a esto? ¿Cuál es nuestra respuesta a la oración que da y sobrevive? ¿Cuál es nuestra respuesta a la oración que apasiona? La lectura lleva a la súplica fiel. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta idea de que es mejor orar por nosotros? En lugar de solo por mí, deberíamos orar porque Dios se preocupa por nuestras oraciones. ¿Cuál es nuestra respuesta, amigos? Aquí está nuestra respuesta a orar para orar. Como te dije cuando empezamos este mensaje, te llamé a orar. Esta es una semana importante, y si realmente creemos que Dios tiene control sobre los gobiernos de este mundo, todo debería llevarnos a orar con tanta fe y tanto ánimo y tanta vida, sin importar lo que suceda esta semana en nuestra nación, porque sabemos que servimos a un rey que sí puede predecir esto hasta el último detalle, ¿verdad? En un instante, 483 años antes de que suceda, Él es capaz de hacer. En nuestro día, cualquier cosa que quiera hacer, servimos a un gran Dios. ¿Puedo pedirnos que nos pongamos de pie aquí? La oración de Daniel. Tus oraciones todavía están dando frutos. Y quiero recordarnos, muchos de ustedes han sido fieles en orar durante muchos años, por su familia, por su iglesia, para que venga el reino de Dios, para el avivamiento, y creo que Dios ha escuchado esas oraciones. Y quiero desafiarte, Mateo 7, y 8, pide y se te responderá, se te dará, busca y encontrarás, toca y la puerta se abrirá. Para quien pide recibe, quien busca encuentra, quien toca la puerta se abre. Podemos levantar nuestras manos al Señor aquí y por un momento podemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y somos gente pentecostal, lo que significa que estamos locos por Jesús. Eso es básicamente lo que significa. ¿Verdad? Que amamos a Jesús y no tenemos miedo de mostrarlo. No tenemos miedo de hablarlo. No tenemos miedo de dejar que nuestras voces se escuchen. Escucha, si no eres pentecostal o no eres ateo, efervescente, de tipo extrovertido, está bien. Pero puedo desafiarte por un momento a orar con nosotros, incluso si lo haces en silencio. Quiero orar por nuestra iglesia y por nuestra ciudad
mientras nos preparamos para esto. Esta es una semana que va a ser una semana importante en nuestra nación. ¿Puedes unirte a mí en oración por nuestra iglesia? ¿Puedes unirte a mí en oración por las familias? Vamos, ¿puedo oírte orar conmigo? Y luego Susan nos va a guiar en una canción final de adoración y gracias a Dios antes de orar por nosotros. Vamos, toma tus manos y levántalas al cielo ahora mismo, y podemos simplemente decir gracias, Señor, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra es verdadera. Las cosas cambian bajo tu autoridad, Dios. Cantamos sobre ello, Dios. Ahora lo hemos escuchado. Tu palabra. Dios, gracias por pasajes como el capítulo 9 de Daniel. No están destinados a ser complejos para confundirnos. Están destinados a hacernos profundizar. Porque quien busca y busca encontrará las respuestas a estas mismas cosas. Que Dios, la gran idea es que te preocupas por nosotros y nos muestras el final desde el principio. No necesitamos conocer todos los detalles, pero solo necesitamos saber que tú estás en control, que no estás preocupado, que lo tienes todo en tus manos, Dios. Las naciones son como polvo en la balanza. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, a mirarte, y Dios, te suplicamos. El Dios sobre América, el Dios sobre la ciudad de Nueva York, esta no es la ciudad del diablo, esta no es una ciudad roja o azul, esta es la ciudad de Jesús, la ciudad del Señor, la ciudad que ama, la ciudad que cuida, la ciudad que ha llamado, y los movimientos han surgido de esta ciudad, los avivamientos y despertares han comenzado en esta ciudad. Y Dios, te estamos pidiendo, Señor, Señor, escucha, Señor, actúa, Señor, salva, justo como oró Daniel. Vamos, Señor, escucha, Señor, actúa, Señor, salva. Señor, sabemos que eres capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Dios, oramos por aquellos que van a votar. Señor, oramos para que los protejas. Oramos por aquellos que van a votar esta semana, Señor Dios. Oramos por los resultados de las elecciones, Señor, para que sean justos. Oramos, Señor Dios, por los trabajadores de las urnas. Oramos, Señor, para que pase lo que pase, Señor Dios. Continuaremos levantando nuestros ojos y mirándote a ti, Dios. Y Señor, incluso con más fervor, incluso con más expectativa, Señor, porque hemos escuchado este mensaje para orar, Señor, para orar como Daniel, quien fue un cautivo, pero no un cautivo, sino libre, libre en el Espíritu Santo, libre, Señor Dios. Porque él sabía que su hogar no era Babilonia, ni Medo-Persia, ni la ciudad de Nueva York, ni Throgs Neck, sino que nuestro hogar está en el cielo, Señor Dios, y esperamos ansiosamente a un Salvador, desde allí, el Señor Jesucristo. Y así hoy, Señor, dirige nuestros ojos hacia ti. Y Señor, para todos los que están en este espacio hoy, y puede que no tengan una relación contigo, oro para que hoy sea el día de la salvación, que hoy no tengan miedo ni ansiedad por esta profecía, si la tienen, Señor Dios, que pongas sus corazones en ti y les hagas volver y orar y confesar su pecado. Vimos eso en esta oración, que Daniel dijo que hemos pecado, que Señor, si hay personas en este lugar que nunca han sido perdonadas, que hoy digan que he pecado contra el Santo Dios, un Dios que acierta de lleno con la verdad profética, Señor Dios, que oren a ese Dios y ese Dios los salvará y los sanará y los liberará y pondrá sus pies sobre la roca. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y todos dijeron amén. Vamos, cantemos una vez más al cerrar. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el miércoles para orar. Aleluya. Dios te bendiga, Señor de Dios.